Bienvenidos a Ella Soy de France 24. La participación de las mujeres en política es fundamental para la supervivencia de una verdadera democracia. La gobernanza incluyente promueve el cambio y el desarrollo, pero aún estamos lejos de la paridad. En América Latina, los últimos 15 años han marcado avances en la materia, pero el camino es largo. Uno de los ejemplos de lucha es Colombia. Por eso, en este programa vamos a conversar con María Emma Mejía, una mujer que ha sido parte de la historia nacional. Periodista, política y diplomática, es testigo de una lucha por hacer política en tiempos violentos que golpearon siempre con más fuerza a las que nacieron mujeres. Con cargos que pasaron desde la promoción del arte y la cultura hasta los más altos estrados de la representación diplomática internacional, María Emma hizo un alto para reflexionar sobre los pasos dados y nos presentó su libro de memorias, El camino que abrimos. La paridad legitima el ejercicio democrático. Sin embargo, pocos países cumplen con las normas de igualdad en la participación, a diferencia de naciones como España, Finlandia, Ruanda, Costa Rica o Suecia, donde la participación femenina está incluso por encima del 50%. La paridad en América Latina es una lucha progresiva. Ecuador, Bolivia y Costa Rica fueron pioneros en 2008 con la incorporación de la paridad en sus constituciones y en adelante la aprobación de cuota de género en Argentina impulsó una ola de avances regionales sostenidos, aunque no libres de obstáculos como la falta de sanciones por incumplimiento o las garantías de una posición igualitaria para las mujeres en cargos públicos. Entre 2019 y 2020, América Latina y el Caribe alcanzaron con 10 países el número más alto de legislaciones paritarias en el ámbito político-electoral. Una política exitosa en la mayoría de casos para incrementar el número de mujeres electas. Pese a que Colombia está entre los gobiernos que han avanzado en la materia, actualmente las cifras de participación política son preocupantes. En el Congreso, las mujeres representan apenas el 18% en la Cámara de Representantes y el 21% en el Senado. Y en las últimas elecciones regionales se eligieron solo el 6% de mujeres gobernadoras. En las alcaldías ocupan apenas el 12% y son minoría en los ministerios del gobierno. Colombia es un país que nunca ha tenido una mujer presidenta, una pésima referencia frente a un llamado cada vez más urgente a atender la necesidad de más mujeres gobernantes. La Secretaría de la Mujer del país recalcó que se ha comprobado que cuando las mujeres se encuentran en los espacios de decisión política o cuando hay paridad, se promueven políticas públicas, leyes y cambios que impactan de manera favorable en la sociedad. Pero en Colombia, los liderazgos femeninos se ejercen bajo amenazas y violencias por parte de grupos al margen de la ley. Vamos a la conversación que hoy es con María Emma Mejía, periodista, política y diplomática colombiana, amante del cine y del ballet, ex embajadora de Colombia en la ONU, ex ministra de Exteriores y de Educación y consejera para la paz, entre otros. María Emma, bienvenida a Ellas Hoy. Muchas gracias. Gracias por esta invitación. No, a usted. Y vamos a comenzar sin más. Su libro, El camino que abrimos, es un ejercicio de memoria que nos refresca mucho los episodios históricos de un durísimo camino por la paz en Colombia. Pero además es prueba de la dificultad de hacer política incluyente. Por muchos años, usted fue un lunar en las salas de reuniones llenas de hombres. ¿Eso ha cambiado? Ha cambiado, pero muy poco, no en la medida en que lo hemos debido hacer. Nosotros hemos debido avanzar en una política de género mucho antes, a sacar leyes de equidad de género que lamentablemente se demoraron mucho en el Congreso. En este momento aún en Colombia, ahora que vamos a tener elecciones presidenciales y congresionales, pues las mujeres son la minoría, menos del 19% hoy en el Congreso de Colombia, que no es una cifra buena. Y eso lo evidenciamos hace un momento en nuestro reporte. Al leer su libro, además, es muy evidente para mí la importancia de las figuras de su abuelo y de su papá que la prepararon de alguna manera para asumir la vida pública que después llevó. En una casa llena de hermanas, su papá tomó la decisión de criarla a usted como un muchachito. Esa fue su manera de darle la oportunidad o las oportunidades que culturalmente no le tocaban porque usted no nació hombre. Hoy en día, con una conciencia diferente de lo que es ser mujer, y entendiendo que ni la masculinidad ni la feminidad son características de géneros, sino de humanos, es nuestro deber, María Emma, criar niñas sin discriminación y para liderar. Por supuesto, porque esa idea que existía entonces, que bueno, cuando yo nací, usted tiene razón, lo primero que aparece en el libro es ella diciendo otra, y era esta pues una niña, y no tener miedo. Para él lo más importante es que
las mujeres a veces éramos como miedosas o inseguras, y creo que esa formación es muy importante. Y muchas veces, y no le temamos tampoco a eso, los guías, los que nos forman, son hombres, y creo que eso tampoco es que sea grave, ¿no? De alguna forma, tus maestros pueden ser eso, pero para las niñas y los niños está, particularmente las niñas y las jóvenes, está este libro. Y creo que ahí es como donde yo creo que hay mayor importancia y mayor contribución de una u otra forma, es a que ellas vean eso, no tenerle miedo y ser la única en una reunión y ayudarnos entre mujeres, que creo que es un acto de solidaridad fundamental. Pues mire, a mí personalmente me queda muy claro y muy en el fondo del corazón este tema de no tenerle miedo a nada. El miedo no existe, pero además el problema de fondo no son las figuras masculinas porque lo sano sería que todos tuviéramos figuras paternas, figuras masculinas que aporten dentro de nuestra formación. El problema va siendo cómo asumimos esas masculinidades y cómo esas masculinidades han sido históricamente tan discriminatorias. Y a propósito de eso, la violencia política contra las mujeres, esto es una constante en América Latina, es una constante en Colombia. Los liderazgos femeninos sobreviven y a duras penas bajo condiciones de amenazas, de violencias de grupos al margen de la ley y más aún en las regiones rurales. Usted esto se lo sabe de memoria en un país como Colombia. ¿Qué pasa al interior del aparato político que aún está muy lejos de ser la prioridad proteger a nuestras mujeres lideresas? Es aterrador. Colombia está atravesando un momento muy complejo donde los líderes sociales, las lideresas sociales han sido igualmente amenazadas y hemos perdido figuras muy significativas en la Colombia rural y en la Colombia urbana, en un país tan escaso de liderazgos, donde la mujer empieza a notarse particularmente en las juntas de acción comunal, en los barrios. Medellín es un ejemplo. Yo acabo de llegar de Medellín, de la comuna nororiental, donde antes dominaba el narcotráfico. Pablo Escobar era el rey, dijéramos, de ese ejército de niñas y niños, sicarias y sicarios. Uno ve que la mujer tiene un enorme potencial directivo y que de alguna forma no la hemos protegido. Y las leyes de género han sido muy escasas en un país como Colombia, que es signatario de los principales convenios internacionales, que puede ser inclusive juzgado por ello. Hablemos de los tratados internacionales. La participación de las mujeres, según los objetivos del desarrollo sostenible, no solamente debe darse con paridad, sino que debe darse con condiciones de igualdad. Pero esa no es una realidad. Aún en el poder las mujeres sufren intimidación, sufren acoso, sufren discriminación. ¿Cómo ha sido para usted, siendo una mujer tan preparada y con tantas décadas de experiencia política, enfrentarse a eso? La receta, creo yo, y el éxito que hemos tenido, nosotros hemos sido 7 cancilleres mujeres en Colombia. Ahora estamos conmemorando los 200 años de creación de la Cancillería colombiana, de lo que entonces se conocía como Secretaría de Estado de Relaciones Internacionales. Es precisamente como descubrir esos espacios que tenemos. No se le olvide que Colombia fue una mujer colombiana de la Cancillería la que abrió, dijéramos, el elemento de sostenibilidad, introdujo el elemento de sostenibilidad a los objetivos de desarrollo sostenibles, ¿no? Y fue Colombia signataria en los 80 de la Comisión de Paridad de Género, de Igualdad de Género. Mm, eh, la importancia es mostrarla, visibilizar a la mujer. Eran muy poquitas las que firmaron la carta, las que redactaron la carta. Solo 5 mujeres de 200 delegados eran mujeres, 2 latinoamericanas, hace 76 años. Y nosotros las rescatamos en un libro que se llama Her Story, que es la historia de la mujer en Naciones Unidas. Y siempre, aunque pocas, dejaron mucha huella. En el preámbulo de la carta, por primera vez aparece la palabra she en algún documento, tratado internacional, el ella, y en el artículo 8º también de la Carta de Naciones. Así que es muy, muy bonito ver cómo a lo largo de la historia y de la historia de Colombia, también de nuestra nación, pues la mujer ha estado muy presente. Bueno, María Emma, ¿y por qué sí nos tienen que importar las cuotas de género? ¿Por qué es tan difícil cumplirlas? Los partidos políticos se quejan de que ya de hecho es difícil tener un 30% de mujeres, no digamos el 50%.
Es aterrador, lo que usted dice es absolutamente cierto. Ayer en un panel precisamente sobre feminismo con Ingrid Betancourt y Juanita Gobertos, una representante a la Cámara, lo hablábamos cuando ella presentó una ley de paridad de género para que en estas listas al Congreso, que se va a elegir en 5 meses, hubiera un hombre, una mujer, un hombre, una mujer o una mujer, un hombre, en listas cerradas. Pues dijo, no, no, es que el hombre, el congresista le dijo, no, pues es que eso quiere decir que vamos a tener la mitad de los congresistas, no, no, solo la mitad. Y dijo, pero obvio que vamos a tener la mitad, porque es que el mundo está hecho de la mitad somos nosotras. Entonces en el siglo XXI, entonces uno como que dice, bueno, esto no puede estar pasando. Pues mire, le agradezco mucho por su tiempo. El libro hay que leerlo y esa es la única manera de hacer la revisión histórica como debe ser. Y dejo una pregunta abierta que no me alcanza a responder, pero nos queda para pensarla y es ¿una mujer presidenta en Colombia para cuándo? Muchas gracias a usted y a nuestros televidentes. Sigan en France 24 y nos vemos próximamente en Ellas Hoy.